¿Cómo fue su historia, así como para entender un poquito en qué posición estaba, o en qué parte, en qué sección de la policía, o cómo fue? Bueno, no fue exactamente en la policía, yo ya soy retirado, yo me retiré de la policía hace muchos años Sí. y entré a laborar al aeropuerto El Dorado, Ah, ok. ¿sí? Ya. Entré a trabajar al aeropuerto y pues conocí mucha gente, ¿no? Por Sí. por mi condición de haber trabajado en la policía y hice cursos en Miami, hice cursos en Santiago de Chile, en Panamá, Ujú. temas de seguridad, terrorismo, narcóticos, bueno, en fin. Sí. Y estando trabajando en una compañía Ujú. que se llamaba Air Cargo Lines, Ujú. Sí. propiedad de unos colombianos, ellos bueno, tenían su tema de carga, porque era aerolínea de carga. Yo era el jefe de seguridad, yo Sí. tenía todo el jefe de seguridad. Y el dueño de la empresa se contactó con el presidente Álvaro Uribe. Ujú. Sí. Resulta de que, bueno, como usted bien sabe, el aeropuerto tiene unos protocolos de seguridad, Sí. tanto para las aeronaves, para las instalaciones como tal, para las personas y la carga. Resulta de que con la persona con que yo trabajaba, que es el señor Raúl Jiménez Villamil, un ingeniero, Sí. por medio del presidente Uribe, contactó a dos funcionarios de la Aeronáutica Civil y, bueno, eso no es tan importante, pero pues para que veas el tema hasta dónde va. Sí. Logró construir otra bodega saliéndose de la parte permitida, o sea, en la rampa, casi para donde aterrizan los aviones. Wow. Sí. Como decir uno construir una casa en la mitad de la calle. Claro, sí. Bueno, el tema es que, bueno, ya después de que cuando yo me di cuenta cómo era todo, a él le ayudaron unos pastores para comunicarse con Uribe, para traer un avión de México, Sí. unos aviones de México, Sí. que se llama Aeropostal Cargo de México, para enviarle droga al Chapo Guzmán. Sí. Entonces, se hicieron los pagos a Uribe, se le hicieron los pagos a la policía, se le hicieron los pagos a la Aeronáutica Civil, eso se volvió fuera de control. Sí. Entonces quedé involucrado yo estuve presente, yo colaboré con eso. Sí. Yo sé que me voy a meter en un problema, pero estoy mamado de vivir porque me quieren matar, hermano. Wow. Pero, Entonces pero- yo sí. al 2008. Sí. Bueno, ahí tienen ustedes, esta es la conversación entre Richard Maok Riaño, con quien voy a hablar en vivo, una conversación con quien fuera director. No digo, pero ya hace mucho tiempo o todavía está la amenaza. Todavía, porque es que la última amenaza me la hicieron a mí el año pasado, este año. Muy buenas noches para usted y su audiencia. Muchas gracias por tenerme aquí en su programa. Al contrario, Richard, me gustaría, si puedes, aunque ya lo pusimos en la introducción del programa, pero que le digas a las personas que nos están viendo en este momento, ¿cuál fue tu cargo en la Fiscalía de Colombia? ¿Por qué estás en Canadá? Aunque el expresidente Uribe ha dicho ahora en el contexto de esta acusación que de hecho eres un prófugo de la justicia. Bueno, mi cargo en la Fiscalía era asistente administrativo 3. Básicamente fue en el cuerpo técnico de investigación. Allí las funciones eran judiciales y de esta forma entonces se me ordenaron cantidad de funciones judiciales desde el año 2000 al 2002, cuando ya la corrupción encabezada en el fiscal general Luis Camilo Sorizaza decide echarme de la Fiscalía, pero antes de eso, pues obviamente ordenaron un allanamiento ilegal, interceptación de teléfonos ilegales, seguimientos ilegales, y luego ya pues eso traduce que después ya tengo que salir del país en menos de 48 horas, ayudado por el gobierno federal de Canadá. Ayudado, adelante, sí. Adelante, te escuchamos. En ese momento, digamos, ¿por qué estoy en Canadá? O sea, básicamente porque descubrí la infiltración paramilitar en el Estado. O sea, básicamente lo que descubrí fue las conexiones de los grupos
armados ilegales, exactamente de las Autodefensas Unidas de Colombia, con el Estado. El Estado, ¿de quién estamos hablando? De la Fiscalía, de la Policía, del Ejército, de la Agencia de Inteligencia conocida como DAS, de la Agencia de Prisiones conocida como IMPEC, de la Corte Suprema de Justicia y del Congreso. En todas esas instituciones yo encontré presencia de paramilitares que estaban trabajando mano a mano, y de esa forma entonces los políticos o los empleados públicos ordenaban asesinatos y estos grupos paramilitares cometían los asesinatos. Y esto hoy, en Colombia, en el año 2020, aún sigue sucediendo. Ya le cambiaron el nombre de paramilitares y ahora lo llaman Águilas Negras, que corresponden obviamente a funcionarios de inteligencia de la policía que se encargan de asesinar a las personas de la oposición, en este caso a las personas del partido correspondiente a Gustavo Petro. Esa ha sido la forma como han tratado ahorita pues de esconder esa fuerza armada ilegal. No es la primera vez que te entrevisto, ya lo hemos hecho en anteriores ocasiones, ya llevas mucho tiempo en Canadá, pero es evidente que tu vida corre peligro, o sea, te traen ganas, porque, ¿no? Ahorita un poquito más. Ahorita un poquito más. Solo un poquito. Solo un poquito. ¿Qué tan peligroso es el expresidente Álvaro Uribe desde el punto de vista de enviar a matar a alguien, en este caso a ti, por ejemplo? Bueno, la persona el coautor del libro que usted leyó, que lo tiene en sus manos. ¿El de Joseph Contreras, que cité? Sí. Hubo un coautor y ese coautor fue, murió en un accidente de tránsito, extrañamente. El coautor del libro que ahorita no recuerdo el nombre, pero La Oveja Negra o algo así, ahorita lo va a buscar, Pastor, Joseph Contreras, quien era corresponsal de Newsweek, además. ¿No? Sí, gracias, Pastor. Sí, hubo sí, entonces así murió. Entonces tiene sus alcances más que todo como en Estados Unidos. O sea, Álvaro Uribe Vélez tiene tentáculos obviamente en Estados Unidos también, porque Álvaro Uribe Vélez es la ficha de Estados Unidos en Colombia, básicamente para saquear el país. Y no solo hablo de Colombia, sino de cualquier país latinoamericano. Básicamente en el pasado, como ya nos contaba John Perkins en el libro El Sicario Económico, él nos contaba que Estados Unidos básicamente a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial daba, préstamos a los países latinoamericanos y los endeudaba de tal forma que no podían pagar el préstamo, y luego les refinanciaba la deuda de tal forma que Estados Unidos lograba a última hora decirles, bueno, usted no puede pagar la deuda, entonces refinanciamos, y luego con más deuda decían, bueno, ustedes tampoco pueden pagar la deuda, entonces, ¿por qué no me dan petróleo barato? ¿Por qué no me dan café barato? O flores, o lo que sea. Y de esa forma entonces el país tenía que regalarle todo, incluyendo la minería, por ejemplo, en Colombia. Entonces, de esa forma entonces, pues, Estados Unidos saqueaba países, y a los que no podía hacerles esto, entonces los mandaba a asesinar a través de los famosos chacales, que eran básicamente sicarios del Estado de Estados Unidos, y de esta forma llegaba a donde los presidentes y los asesinaba, básicamente con la estrategia de un accidente aéreo. Entonces, los aviones misteriosamente se caían, había accidentes y no se explicaban por qué, porque Estados Unidos los manipulaba desde Estados Unidos. Yo entrevisté a John Perkins en San Francisco antes de... qué bien. Lo entrevisté y justamente, un día voy a rescatar la entrevista aquí y justamente eso me dijo del caso de Omar Torrijos y de Jaime Roldós. Exacto. Omar Torrijos de Canadá y Jaime Roldós del Ecuador. Sí, entonces cualquier presidente que no esté de acuerdo con las políticas de Estados Unidos, eso manda a hacer. En caso de que los sicarios del Estado, los chacales, no los asesinen, entonces envían al gobierno, digamos al ejército de Estados Unidos para hacer un golpe militar. O crea la sensación de una crisis para entrar y defender la democracia, entre comillas. Y es lo que está pasando con Venezuela. En Venezuela se ha dicho ya, y lo ha reportado Naciones Unidas, tengo abogados que están en diferentes ONGs, y ellos han reportado, han ido hasta Venezuela, y han visto el caso, y se han dado cuenta que realmente lo que hay en Colombia es una crisis económica, pero el gobierno colombiano corrupto siempre dice que es una crisis humanitaria. Entonces, esa es la diferencia. Perdón, detrás de Iván Duque, obviamente, está Uribe, es el titiritero. Sí, Álvaro Uribe Vélez es el que maneja los hilos. Es el hombre es el hombre corrupto, paramilitar, narcotraficante más importante y más poderoso de Colombia. Básicamente es el dueño de Colombia. Por arriba de ellos está obviamente los grupos económicos como Santo Domingo, en este caso Sarmiento Angulo,
Ardila Lule, Santo Domingo en menor escala, pero estos dos, Ardila Lule y mayormente Santo Domingo, Sarmiento Angulo, tienen, digamos, mucho poder económico en Colombia y son los que están arriba, digamos, de Álvaro Uribe Vélez, pero Álvaro Uribe Vélez es la cabeza visible política y es la cabeza más corrupta. Eso también lo decía, por ejemplo, el jefe de sicarios de Pablo Escobar, nada más y nada menos. Bueno, oye, fíjate que vamos a ver aquí. Univisión subió un reportaje sobre estos presuntos vínculos de Álvaro Uribe con el Chapo Guzmán, el cártel de Sinaloa. Y posteriormente Univisión borró este material. Tenemos un video, si me permite lo presentamos, para ir entrando en materia, ¿no? Que es que la persona que tú tienes como testigo, que guarda un cierto anonimato, aunque dice mucho, dice un cargo, ¿no? Que yo me imagino que Vélez tendrán información. Pero Univisión bajó esta información. Vamos a ver este video y regreso a esta entrevista para desmenuzar si desde este punto de vista hay una relación de Álvaro Uribe con el Chapo Guzmán. ¿La habrá con Calderón, el expresidente Calderón? ¡Qué complicado! Vamos a ver este video. Con el ingenio que lo caracteriza, el Chapo Guzmán logró establecer una red para traficar cocaína desde Bogotá, Colombia, a territorio mexicano, utilizando la principal terminal aérea de ese país sudamericano, en vez de pistas clandestinas en la selva. A través de la ayuda del expresidente y actual senador de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, del Aerocivil, un exagente de la DEA, el hijo del Chapo Guzmán, y narcotraficantes mexicanos ayudaron a enviar desde el aeropuerto El Dorado 10.000 kilogramos de cocaína al Chapo Guzmán y a Ismael El Mayo Zambada. Esta operación ilegal se realizó durante 2 años por medio de la extinta empresa Air Cargo Lines, que almacenaba la droga en bodegas refrigeradas en el aeropuerto de Bogotá. Desde el anonimato, el entonces encargado de seguridad de la aerolínea, identificado solo como señor Pista, reveló esta narcoconspiración que toca las altas esferas del poder. Que a mí me llegan a matar, que todo el mundo sepa qué fue lo que pasó. Sí. Le mandó $1 millón a Medellín, yo mismo los entregué. Yo le llevé a que eso era para Álvaro Uribe, por el favor de todo lo que me iba a pasar. Además del $1 millón, supuestamente Guzmán Loera entregó joyas y armas como parte del soborno a Uribe. Señalamientos que para el exdirector de Asuntos Internacionales de la DEA, Mike Vigil, poco podrían hacer para llevar ante la justicia al cuestionado expresidente colombiano. El testimonio o las acusaciones de solamente una persona aquí en los Estados Unidos no es suficiente para iniciar un juicio. Para expertos, esta negociación es una pieza más del rompecabezas de la red de narcotráfico que tendió el cártel de Sinaloa con Colombia. El aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México también recibiendo cocaína y recibiendo toneladas de esta droga y teniendo bodegas también como en espejo a las de Colombia. Richard Mauck, exdetective de la Fiscalía de Colombia y quien en 2002 descubriera los lazos entre militares, políticos y paramilitares que condujo a arrestos de alto perfil, fue quien destapó este escándalo a través de sus redes sociales. Abogados del Chapo Guzmán no quisieron comentar sobre estas acusaciones y otros señalados de participar en esta estafa no se han pronunciado al respecto. En la Ciudad de México, Paulina Gómez Bulshiner, Univisión. Bien, entonces, ¿este material lo bajó Univisión de su portal, Pastor? Así es, Rubén, en efecto, y pues bueno, después de eso ya ha circulado en varios canales, incluyendo el canal oficial de Richard Mauck, y pues bueno, oficialmente no existe en el canal de Univisión. Oficialmente no existe. Bueno, entonces, vamos a dar paso, pues está este material. El testigo que nos presentas es una persona, desde tu punto de vista, confiable como para dar este testimonio. ¿Estudiaste muy bien su caso, tú que fuiste detective, antes de presentar esta versión? Sí, claro. En la Fiscalía General de la Nación, cuando uno hace el curso de Policía Judicial, a uno le enseñan cómo hacer entrevistas judiciales, cómo hacer una entrevista a una persona que tiene deudas con la ley, a un criminal. De esta forma, entonces, uno aprende técnicas para descubrir si la persona dice verdad o no. También todo, digamos, el tema de buscar la información, de hacer preguntas que conlleven a responder lo mismo en diferentes situaciones. Eso para mirar si realmente la persona está enfocada en una sola cosa o está inventando. Cosas así es lo que uno, digamos, logra aplicar cuando uno hace este estilo de entrevistas, porque la entrevista fue por audio, o sea, fue telefónica, ¿no?
Y de esta forma entonces logré, digamos, descubrir, primero que al inicio que esta persona estaba obviamente un poco pues alterada cuando estaba hablando, se notaba, digamos, sentimentalmente, digamos, esa necesidad de decir algo, lo iban a matar. Y por eso fue que me contactó para contarme todo lo que me contó. Y después de eso entonces comencé a hacer la verificación de la información. A este punto yo considero que tanto investigadores judiciales como periodistas hacemos casi un mismo trabajo. Juntos, digamos, logramos recopilar la información, verificarla, hacer más investigación, ir más allá de lo que nos dicen y luego entonces mirar de qué forma está conectado todo esto. Y eso fue lo que hice. Y en ese sentido te quiero preguntar, sí. ves que está el señor ay, Dios mío, el que está en la cárcel, pastor, allá en Estados Unidos, García Luna. García Luna, que era el jefe de seguridad aquí en México, de Felipe Calderón. Te pregunto así, a calzón quitado, en lo que sabes, ¿pudiera estar relacionado el expresidente de México, Felipe Calderón, García Luna, y el presidente Álvaro Uribe? En este momento tengo otro informante que de pronto tiene de primera mano esa información. Ese informante que está ahorita en espera y le podría confirmar eso después de que hable con él, pero él sí tiene información básicamente, digamos, de gente que está obviamente relacionada en puestos muy altos de gobiernos, sobre todo de Colombia. Bueno, porque aquí se le acusa a Genaro García Luna y aunque el expresidente ha dicho que él no sabía, etcétera, etcétera. Sin embargo, el expresidente Álvaro Uribe niega tener nexos con el Chapo Guzmán y concretamente dice de ti que lo estás calumniando y que de hecho eres prófugo de la justicia. Le voy a pedir a Pastor que dé lectura a esto y después tu respuesta. Con la cuestión de que si alguien de este expresidente quisiera en este espacio, y por ética lo tenemos que hacer, ofrecer una réplica, con mucho gusto este canal de Entre Noticias está abierto para cualquier réplica en ese sentido. Pero mientras tanto tenemos lo que ha dicho públicamente el expresidente Álvaro Uribe, Pastor. Así es, Rubén. Pues bueno, esto es una nota que voy a leer textual de Proceso, es decir, que es respetable. El expresidente colombiano Álvaro Uribe negó haber recibido sobornos del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán a cambio de permitirle usar el aeropuerto de Bogotá para exportar 10 toneladas de cocaína a México entre 2006 y 2007, según afirmó el lunes un reporte en un diario inglés. En un comunicado firmado por 2 de sus abogados, Uribe rechazó las acusaciones y calificó de absurdas calumnias pretender ligarlo con el cártel de Sinaloa. Maok, que aquí lo tenemos, dijo: es un prófugo de la justicia colombiana que en Canadá goza de privilegiada impunidad por sus delitos. Y así sigue la nota. Rubén, Richard. ¿Qué le respondes tú, Richard, al expresidente Uribe? Lo que ya le respondí hace unos minutos en Twitter, porque ellos sacaron un comunicado, ya se los leo también si quieren, un comunicado oficial directamente del presidente y de los 2 abogados que tiene, Jaime Lombana y Jaime Granados. Le respondí que yo no soy un prófugo de la justicia, lo que soy es un exagente, o sea, un ex detective del cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía General, con evidencias claves, que con esas evidencias descubrió las conexiones entre el paramilitarismo y los empleados públicos en el Estado durante su gobierno. Eso es lo que tengo, y por esa razón, cuando descubrí eso, ellos se inventaron un delito para intentar callarme, y eso es a lo que ellos se refieren. Pero si hoy vamos a buscar todos en la página pública de la policía, si ustedes colocan mi cédula, que es 79.684.374, otra vez 79.684.374, y van a las páginas de la policía, de la Contraloría, de la Procuraduría de Colombia, no van a encontrar nada. O sea, yo no tengo ninguna deuda con el Estado, ninguna deuda judicial en este momento que tenga que atender. Ellos se refieren a esa denuncia que hicieron ellos y que se inventaron para intentar callarme, y por eso entonces la Corte Suprema de Justicia me condenó por esa falsa denuncia que ellos hicieron a 1 año de prisión y a una multa de $1 millón. Esa multa yo la pagué en el año 2010 y se llegó acá al consulado de Vancouver en Canadá, un formulario con unas preguntas. Yo las respondí y las envié, y de esa forma entonces ya se hizo, cumplía, la pena. O sea, desde el año 2010 no tengo nada que deberle, a Colombia en la parte judicial, digámoslo así, por ese falso delito. Pero si hablamos, o me pregunto, si yo he cometido algún delito alguna vez en mi vida, tanto en Colombia o en Canadá, nunca.
Pero el presidente Uribe sí tiene más de 300 investigaciones en la Corte Suprema de Justicia y en la Comisión de Acusaciones. Básicamente, Canadá no te habría abierto las puertas, te tuvieron que haber hecho una investigación acuciosa. Pastor, antes de despedir a Richard, ¿qué dice la audiencia acerca de esto? Porque pues ya, aquí está, vamos a ver cómo avanza el tema, a ver si surgen nuevas investigaciones o a ver cómo evoluciona esto, pero ¿qué está diciendo la audiencia que nos está viendo, Pastor? Así es, Rubén, tenemos muchos comentarios. Lirón MF, 2N, que es el que dice el comentario, dice: tal parece que es más probable que te entamben por decir 1000 verdades incómodas que por ser narcotraficante. Eso es lo que sucede con Julian Assange también. Jorge Ayarza dice: Colombia es una narcodemocracia. Laura Ríos dice: leer a Amando a Pablo, odiando a Escobar, de Virginia Vallejo. Jaime Albornoz dice: Colombia está comprando a todos los organismos del Estado colombiano, no existen garantías, pobre de mi Colombia, ya van en este año 80 líderes muertos por pensar diferente a los gobiernos de turno. Frida Beatriz dice: por eso no se acabará nunca el tráfico de drogas, no les conviene a los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, y creo que en México también hay intereses poderosos más allá del presidente. Andrés Hernández dice: saludos desde California, Rubén, mucha calidad en tu programa. Alejandra Hazard dice: wow, quedó video, no sé a qué se refiere. María Guzmán dice: muy atenta escuchando. Víctor Canela dice: Álvaro Uribe nunca me ha gustado por su protagonismo incontenible. El de Bermex, así se pone en YouTube, dice: Illuminatis, masones, sionistas, israelíes, los verdaderos jefes de Estados Unidos. Y así siguen los comentarios, Rubén, Richard. Bueno, Richard Maok, ¿algo que quieras agregar? Agradecerte y consultarás con tu fuente para que nos platique o nos digas tú a través de lo de tu fuente sobre esto que te digo, ¿no? De Álvaro Uribe, porque por acá vino el mejor policía del mundo, Oscar Naranjo. Nos lo enviaron también en la época de Peña Nieto y tal, ¿no? Entonces, y si había vínculos con el cártel de Sinaloa y Genaro García Luna, presunto responsable, sale que es verdad, bueno, pues aquí está la narcopolítica en toda su dimensión. Bueno, respecto de Oscar Naranjo, recuerden que ya es público que el hermano tuvo vínculos con el narcotráfico en un cargamento a Alemania. O sea, el mejor policía de Colombia, ¿no? Por mi lado, puedo decir que realmente pues esto ha abierto ampolla, digamos, en este momento, así como ocurrió en el año 2002 cuando descubrí la filtración paramilitar en Colombia. El tema del narcotráfico es muy grande, o sea, hay desde la parte del productor, tanto del consumidor, desde Colombia o Estados Unidos, hay muchas partes involucradas, incluidas en este caso un exagente de la DEA. Entonces, yo pienso que esto va a seguir dando polémica. Lo importante es que los investigadores judiciales o los periodistas indaguen, vayan más allá. Ya hay, por ejemplo, 7 condenados por este caso, o sea, por lo que han trabajado en la empresa Cargo Lines, 3 colombianos y hay 4 españoles. E incluso cuando yo estaba haciendo esta investigación, bajé el PDF de la condena de estas personas y hace poco tiempo tumbaron esa página, o sea, ya no existe, digamos, esa condena. O sea, de pronto la quitaron de ahí para querer esconder también, esconder las cosas, ¿no? Entonces ya, digamos, ahí está, digamos, como es la reacción, digamos así, de los grandes poderes narcotraficantes para querer tapar, digamos, todas las evidencias. Entonces, yo estoy aquí dispuesto a hablar y pues decirle también a los abogados del presidente Uribe que no soy prófugo y que no estoy huyendo. Siempre le he puesto la cara al país desde que apareció YouTube, desde el año 2007, si no estoy mal. He colocado, digamos, videos bastantes sobre las denuncias y pueden revisar todo mi canal de YouTube en Hacker Fiscalía. Allí están todas las denuncias que he hecho. De hecho, me tumbaron el canal, digamos, durante 20 días. Y ahí pues, me tocó, digamos, hacer uso, digamos, de mi derecho a la libre expresión. Y de esa forma, entonces, el noticiero CBC News me ayudó a hablar con Google y me recuperaron la cuenta de YouTube. En este momento, yo espero lo mismo, que ellos de pronto me bloqueen las cuentas de YouTube, tumben todos los videos de evidencias, porque esa es la forma de actuar de ellos, ya las conocemos. Y ofender, ¿no? Jaime Granado siempre me ha ofendido durante 4 veces en el noticiero Noticias 1 y me ha dicho que soy prófugo de la justicia, siempre, porque se refieren a ese falso delito que ya quedó saldado, que ya quedó bien en el 2010. O sea, en este momento, desde el 2010 hasta ahora, pues ya nadie me puede llamar que soy, digamos, prófugo de la justicia, ni siquiera prófugo, porque es que yo no estoy huyendo de nada, pero ellos se basan en eso para querer callarme y deslegitimar lo que yo hablo. Esa es la razón.
¿Cómo te encontramos en Twitter, Richard Maok Riaño? Sí, en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Periscope, YouTube, estoy como Hacker Fiscalía. Una sola palabra, Hacker Fiscalía con H. Hacker Fiscalía. Pues te agradezco mucho, un fuerte abrazo hasta Canadá. Ya no salgas al frío, debe hacer mucho frío en la ciudad donde te encuentres, ¿no? Gracias por esta charla. Si la cosa está poniendo caliente. Aquí se derrite está tan caliente que se derrite acá todo el hielo de Canadá con estas noticias. Bueno, mucho gusto en la pues estamos en contacto y te agradezco mucho, muy amable, muchas gracias. Pastor Delgado.